Así murieron todos los top 31 caballeros templarios. En 1118, Hugues de Payens se unió a otros 8 caballeros para fundar la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, también denominada Orden del Templo, y más comúnmente Orden del Temple, por el afrancesamiento de la expresión. Los miembros de la orden pasaron a ser conocidos como los Caballeros Templarios, y su objetivo era proteger a los peregrinos de la Europa cristiana, que iban o regresaban de Tierra Santa. También fueron un cuerpo militar durante las cruzadas. Convertidos en un gran poder económico y religioso, el Papa Clemente V les temía, y el rey Felipe IV de Francia estaba fuertemente endeudado con ellos. En 1307 fue urdida una componenda entre el rey de Francia y el Papa, que acabó en el exterminio de la mayoría de los miembros de la orden, acusados de herejía, sodomía, blasfemia, idolatría, práctica de ritos satánicos, corrupción y abuso de poder. Hoy recordaremos la historia de los Caballeros Templarios y la horrible forma en que murieron sus principales líderes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El francés Hugues de Payens, nacido cerca de 1070, fue uno de los fundadores y el primer gran maestre de los caballeros templarios. En las órdenes militares y religiosas antiguas, el gran maestre era la máxima autoridad en ambos campos, en la gestión de los bienes y en cualquier otro asunto. Su nombre se debe a que se cree que procedía del pueblo de Payens, cerca de Troyes, en Champagne. Peregrinó a Tierra Santa en torno a 1115 y en 1118 se unió a otros 8 caballeros para fundar la Orden del Temple. En los años 1120, de Payens y otros templarios realizaron una misión diplomática por Europa Occidental, a nombre de Balduino II, para animar a los reyes cristianos a apoyar el plan de ataque a Damasco, que el rey de Jerusalén tenía previsto. Hugues de Payens murió el 24 de mayo de 1136 en el reino de Jerusalén. Número 2. Godfrey de Saint-Omer. Godfrey de Saint-Omer era un caballero flamenco de ascendencia francesa, que en 1118 fue uno de los miembros fundadores de la Orden del Temple. Probablemente llegó a Tierra Santa en 1099, año en el que la primera cruzada conquistó Jerusalén, junto con Guillermo I, señor de Saint-Omer, y quien posiblemente era su padre. Según una leyenda, Hugues de Payens y Godfrey de Saint-Omer, cofundadores de los Templarios, eran tan pobres cuando se encontraron en Jerusalén, que entre los dos solo podían tener un caballo. Esta historia dio origen a la imagen del sello de la orden, en el que 2 hombres montan un solo caballo. Tras capturar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, el rey Balduino II hizo entrega del edificio a Hugues de Payens y Godfrey de Saint-Omer para que instalaran su cuartel general. Los caballeros llamaron al lugar Templo de Salomón, expresión incluida en el nombre de la Orden del Temple. Número 3. Hugues de Champagne. Nacido en 1074, Hugues de Champagne fue conde de Bar-sur-Aube y señor de Troyes, reuniendo en sus manos los territorios del núcleo inicial de la emergente región administrativa de Champaña. Formó parte del grupo inicial de fundadores de los Caballeros Templarios y el primer gran maestre de la orden. Hugues de Payens había sido su vasallo y lo había acompañado a Jerusalén en 1114. Viajó 3 veces a Jerusalén y es mencionado en 2 documentos del reino cristiano, aunque después de 1130 la información sobre él es muy escasa. Antes de morir en 1116, el futuro Saint Yvon de Chartres le recordó a Hugues sus obligaciones de hombre casado, quizá debido a la intensa vida sexual extramatrimonial del conde. Número 4. Gondemaro. Gondemaro, al que algunos autores suponen de origen portugués, fue uno de los 9 caballeros que se unieron en 1118 para fundar la Orden de los Templarios. Gondemaro y André de Montbard, otro de los fundadores, fueron portadores de una carta de Balduino II, rey de Jerusalén, dirigida a Bernardo de Claraval, fundador de la Orden Cisterciense y futuro San Bernardo, para que intercediera ante el Papa y los reyes católicos más influyentes, a objeto de que reconocieran y respaldaran a la nueva organización militar y religiosa. Hijo de un aristócrata, Gondemaro viajó por Europa para asistir a torneos, hasta que llegó a Francia, donde se unió a un grupo de caballeros, y en ese contexto conoció a los promotores de la Orden del Temple. Número 5. Payens de Montdidier. Probablemente originario de Montdidier, en Picardía, Payens de Montdidier fue uno de los 9 caballeros fundadores de la Orden de los Templarios. Posiblemente participó en la primera cruzada, al lado del conde Hugues I de Vermandois, hermano del rey franco Felipe I. En 1127 formó parte de la delegación de caballeros templarios que acompañó al gran maestre Hugues de Payens en una gira diplomática por los reinos católicos europeos, recabando apoyos para la orden.
En 1130, Simón de Vermandois, obispo de Nogent-Tournai, lo mencionó en una carta como Payen de Montdidier, caballero devoto del Templo del Señor. Después se convirtió en el preceptor en las diócesis de Nogent y Amiens. Se desconoce sus fechas de nacimiento y muerte. Número 6. Archambault de Saint-Ginion, Geoffrey Brissol, Iggy Rihaud y Rosal. En 1118, 9 caballeros, Iggy de Payens, André de Montbard, Godfrey de Saint-Omer, Payen de Montdidier, Gondemare, Arjabun de Saint-Aignan, Iggy Rayud, Geoffrey Brissol y Rosal se unieron en Jerusalén para fundar la Orden de los Caballeros Templarios. Sobre Saint-Aignan, Brissol, Rigaud y Rosal se sabe muy poco, aparte de su condición de fundadores de la célebre orden. Los templarios fueron dotados por el Papa y los reinos cristianos de cuantiosos privilegios y se hicieron ricos practicando un sistema bancario primitivo y como propietarios de grandes extensiones de tierras y miles de inmuebles. El francés Robert de Craon fue el segundo gran maestre de la Orden del Temple, cargo que ocupó desde 1136 hasta su muerte en 1149. Sus gestiones resultaron cruciales para que el papado sustrajera la orden de la subordinación a las altas autoridades eclesiásticas y seculares cristianas, lo que le otorgó a los templarios una plena independencia, ya que solo respondían ante el Papa. De Craon impulsó la expansión de los templarios en la península ibérica, adquiriendo tierras y castillos. Estaba comprometido para casarse con la hija del señor de Angoumois, pero renunció a su boda al enterarse de que la Orden del Temple había sido fundada en Tierra Santa, viajando a Jerusalén para incorporarse. Apoyó el fallido asedio de Damasco de julio de 1148 y murió el 13 de enero de 1149, siendo sucedido en el liderazgo templario por Everard des Barres. Número 8. Everard des Barres. Everard des Barres, un caballero francés que acompañó a Luis VII de Francia en la Segunda Cruzada, fue el tercer gran maestre de la Orden del Temple, entre 1147 y 1152. Formó parte de la delegación diplomática francesa que negoció con el emperador Manuel I Comneno el paso de los ejércitos cruzados por el Imperio Bizantino. Su nombramiento como gran maestre estuvo marcado por su estrecha relación con Luis VII, a quien salvó la vida en batalla en Episidia contra los turcos. Tras el fracaso del sitio de Damasco y de la Segunda Cruzada, regresó a Francia como tesorero del rey, a quien había ayudado a obtener un préstamo de la Orden del Temple para financiar la fallida campaña. Ya en su país, renunció al liderazgo templario, ingresando como monje en la abadía de Claraval, donde coincidió con el futuro San Bernardo. Murió en 1176, o poco después. Número 9. Bernard de Tremelaye. Bernard de Tremelaye nació en el castillo del mismo nombre, cerca de Saint-Cloud, en la región francesa del Jura, y ejerció como máximo líder de los caballeros templarios entre 1152 y 1153, siendo el cuarto gran maestre de la orden. El rey Balduino III de Jerusalén le cedió la ciudad de Gaza, que estaba en ruinas, y de Tremelaye la reconstruyó durante su corto periodo de liderazgo templario. En 1153 abrió una brecha en la fortaleza de Ascalón, defendida por egipcios fatimíes, pero no informó al rey Balduino, según afirmó el cronista medieval Guillermo de Tiro, para quedarse con la mayor parte del botín. El ataque fracasó y de Tremelaye y otros caballeros terminaron muertos, y sus cuerpos fueron exhibidos en las murallas, y sus cabezas enviadas al sultán. Número 10. André de Montbard. André de Montbard fue un francés nacido cerca del año 1097, miembro de la Orden de los Caballeros Templarios y su quinto gran maestre. Su familia pertenecía a la alta nobleza de Borgoña, y André era tío de Bernardo de Claraval, el abad y místico borgoñés que formó parte de los templarios y participó en la elaboración de la regla de la orden. Tras participar en la fundación de los templarios, de Montbard ascendió rápidamente hasta ser designado segundo al mando del gran maestre. El 16 de agosto de 1153, el gran maestre Bernard de Tremelaye murió defendiendo la fortaleza de Ascalón, y 6 días después, André de Montbard fue designado como nuevo máximo líder de la Orden del Temple. De Montbard murió en Jerusalén el 17 de enero de 1156 y fue sucedido como gran maestre por Bertrand de Blanquefort. Número 11. Bertrand de Blanquefort. El francés Bertrand de Blanquefort, nacido en Guyenne cerca de 1109, fue el sexto gran maestre de la Orden del Temple, entre 1156 y 1169. Debe haber sido un modelo de perfección para los templarios, ya que fue descrito como muy devoto y temeroso de Dios, extremadamente honrado, de notable sentido común y un gran guerrero. En 1157 fue hecho prisionero en un vado del río Jordán, junto con 80 de sus caballeros, por el gobernante sirio Nur al-Din. El emperador bizantino Manuel I Comneno pagó su rescate, junto con el de otros 6.000 guerreros. En 1167, Blanquefort se negó a acompañar a Amalarico I de Jerusalén en una temeraria campaña para anexionar Egipto. La operación terminó en desastre, aunque el gran maestre no pudo verlo porque murió en 1169.
Varias décadas después de su muerte, su pariente, el Papa Clemente V, disolvió la Orden del Temple y propició la matanza de sus miembros. Número 12. Philippe de Milly. Philippe de Milly ostentó una baronía en el reino jerosilimitano y fue el séptimo gran maestre de la Orden del Temple entre 1169 y 1171. Philippe heredó las propiedades de su padre y se casó con una mujer de la nobleza. Se unió a los caballeros templarios en 1166 y fue designado gran maestre en 1169 por presiones del rey cristiano Amalarico. Por razones que se desconocen, renunció al liderazgo de la orden en 1171 y se convirtió en consejero de Amalarico y lo acompañó en una misión diplomática a Constantinopla, muriendo camino a la capital bizantina. Su vida está llena de misterios, aunque Guillermo de Tiro lo describe como uno de los valientes hombres, valientes en armas y entrenados desde sus primeros años en el arte de la guerra. Número 13. Odo de Saint-Amand. El francés Odo de Saint-Amand, nacido en 1110, en el seno de una familia de la nobleza de Limousin, fue el octavo gran maestre de la Orden del Temple entre 1171 y 1179. Su mayor victoria militar fue en la batalla de Montgisard, en la que sus caballeros derrotaron a una fuerza más numerosa del ejército de Saladino. Fue una espina clavada en el costado del célebre sultán, quien ofreció cuantiosas recompensas para que lo neutralizaran. En mayo de 1179, rechazó el ataque de Saladino a Jerusalén, causándole grandes pérdidas al ejército musulmán. Finalmente, las fuerzas islámicas derrotaron a los cristianos en la batalla de Mar Ayun, y el gran maestre templario fue hecho prisionero. Odo de Saint-Amand murió en octubre de 1180, en una prisión musulmana. Número 14. Arnold de Torroja. Arnold de Torroja fue un caballero aragonés, noveno gran maestre templario entre 1181 y 1184. Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, murió a avanzada edad en 1184, ya que tenía unos 70 años cuando asumió el mando de la Orden del Temple. Antes de alcanzar el máximo liderazgo de la Orden, fue maestre templario en Aragón y Provenza. Al momento de su nombramiento como gran maestre, la Orden estaba buscando un líder alejado de la política jerosolimitana, y el desempeño de Arnold de Torroja en las luchas por la reconquista en la península ibérica constituyeron un aval. En 1184 encabezó una misión diplomática por Europa Occidental, recabando apoyo para el reino de Jerusalén, y enfermó en su transcurso, muriendo el 30 de septiembre de 1184 en Verona. En 2018 fue encontrada una tumba, que muy probablemente sea la suya. Número 15. Gerard de Ridefort. Gerard de Ridefort fue un caballero flamenco o anglo-normando que alcanzó el liderazgo de la Orden del Temple en 1184, ejerciéndolo hasta su muerte en 1189. Se desconoce cómo llegó a Jerusalén, pero ya aparece en los registros del rey Balduino IV en los años 1170, y para 1179 era mariscal del reino. Enfermó y tomó los votos como templario, alcanzando el máximo cargo en 1184, después de haber sido senescal de la orden. Combatió a Saladino y al hijo del sultán, y fue hecho prisionero por los musulmanes. Saladino lo dejó en libertad después de exigirle a cambio que convenciera a una guarnición cristiana de que se rindiera. Recuperó el control de su orden y sitió Acre. Tras ser capturado de nuevo, Saladino lo hizo decapitar el 4 de octubre de 1189. Número 16. Robert de Sablé. Robert IV de Sablé fue un señor de la localidad francesa de Sablé, gran maestre de la Orden del Temple entre 1191 y 1192, como el 11º máximo líder de los caballeros templarios, y señor de Chipre desde 1191 hasta 1192. Nacido en el condado de Anjou, Francia, en 1150, Sablé se unió a la Orden de los Templarios, justo a tiempo para ser candidato a gran maestre. Cuando fue designado para liderar la organización, llevaba menos de un año como miembro, pero los caballeros más veteranos querían un líder que no se estuviera exponiendo constantemente en el campo de batalla. A finales de 1191, Ricardo Corazón de León vendió Chipre a los templarios por 25,000 piezas de plata, y Sablé fue designado señor de la isla. En 1192, cedió o vendió Chipre al rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, muriendo el año siguiente. Número 17. Gilbert Oral. Gilbert Oral, nacido en el reino de Aragón en fecha y lugar desconocidos, fue gran maestre de la Orden del Temple entre 1193 y 1200. Durante la Reconquista se inició como combatiente en Aragón, donde se hizo caballero de la Orden Templaria y alcanzó el grado de maestre. Después fue el gran preceptor de Francia, y en 1193, tras la muerte de Robert de Sablé, fue designado para el máximo cargo de los templarios. En 1194 obtuvo del Papa Celestino III privilegios adicionales para la orden. Se distinguió por aspirar a la paz con los musulmanes, alcanzando acuerdos con Malek Adel, hermano de Saladino. Esto fue considerado una traición por el Papa Inocencio III, quien favoreció a la Orden de los Hospitalarios en sus disputas por posesiones con los templarios. Murió en 1200, poco antes del comienzo de la Cuarta Cruzada.
Número 18. Philippe Duplessis. Philippe Duplessis, nacido en 1165 en la fortaleza francesa de Plessis, Massé, en Anjou, relevó a Gilbert Orale como gran maestre en 1201, ejerciendo el cargo hasta 1208. Se unió a la Tercera Cruzada en 1189 como caballero sin adscripción a una orden y se hizo templario en Tierra Santa. Como gran maestre, contribuyó a mantener el pacto entre Ricardo I y Saladino, y cuando tocó renovarlo en 1208, propuso que la orden hospitalaria y la teutónica hicieran la paz con Malek Adel, lo que fue criticado por el Papa Inocencio III. Durante su jefatura hubo pocas acciones armadas, ya que la Cuarta Cruzada ni siquiera pudo llegar a Tierra Santa. A pesar de esta circunstancia, durante el mandato de Philippe Duplessis, la orden templaria alcanzó su máximo apogeo en Europa. Número 19. Guillaume de Chartres. Guillaume de Chartres fue gran maestre de los templarios entre 1210 y 1218, como sucesor de Philippe Duplessis. Envió ayuda a los ejércitos cristianos de la península ibérica y un grupo de caballeros templarios combatió en la batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212, junto a los ejércitos de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, que derrotaron a los musulmanes almohades, marcando un punto de inflexión en la reconquista. Esta acción contribuyó a la expansión en la región de la Orden del Temple, que alcanzó su máximo apogeo en los reinos que después conformarían España. Cuando empezó la Quinta Cruzada en 1217, Guillaume lideró a sus caballeros en batalla, aunque cayó enfermo y murió, posiblemente de tifus, en 1218. Número 20. Pierre de Montagut. Nacido en fecha y lugar desconocidos, Pierre de Montagut dirigió la Orden de los Caballeros Templarios entre 1218 y 1232. Antes había sido maestro templario en Aragón. Era un estrecho amigo de Guillaume de Chartres, lo que seguramente influyó en su designación como gran maestre. Además, posiblemente era hermano de Grin de Montagut, gran maestre de los caballeros hospitalarios, a lo que se atribuyen las cordiales y estrechas relaciones entre las dos entidades durante ese periodo. Puso bajo presión a los musulmanes, quienes ofrecieron un pacto de paz que incluía la devolución de parte de la supuesta Veracruz, de la que se habían apropiado con anterioridad. Los cristianos rechazaron la oferta de paz y la guerra continuó. Su mandato concluyó en 1232 y murió poco después de ese año. Número 21. Armand de Périgord. El gran maestre de los caballeros templarios, Armand de Périgord, descendiente de los condes de Périgord, ejerció su mandato entre 1232 y 1244. El principal acontecimiento durante su periodo como máximo líder templario se produjo en 1244, cuando se conformó una inusual coalición militar cristiano-musulmana. En 1244, el sultán de Damasco pidió a los cristianos que le ayudaran a combatir al sultanato de Egipto y sus aliados joresmianos en la batalla de la Forbie. Los templarios, hospitalarios y teutónicos unieron fuerzas con su enemigo histórico, pero la coalición islámica cristiana fue derrotada, registrando 30.000 muertos. Se desconoce si el gran maestre templario Armand de Périgord murió en la batalla o si fue hecho prisionero, muriendo después. De Périgord no había sido partidario de participar directamente en la refriega entre musulmanes, pero cedió ante las presiones. Número 22. Richard de Burés. Algunas fuentes mencionan al francés Richard de Burés como posible gran maestre de la Orden del Temple, desde 1245 hasta 1247, entre los mandatos de Armand de Périgord y Guillaume de Sonnac. Sin embargo, la mayoría de los autores no lo contemplan como máximo líder de la organización, y es posible que haya sido un maestre que ejerció funciones de liderazgo durante el cautiverio de Périgord, aunque sin ser investido formalmente como gran maestre. Entre las pocas cosas que se saben de él, está que fue castellano en Castelblanc, y después lo designaron gran comendador de la orden, aunque es posible que ni siquiera haya alcanzado el rango de maestre. Se ha apuntado que quizás ingresó a los templarios por simonía. Número 23. Guillaume de Sonnac. Si bien se desconoce la fecha y lugar exactos de su nacimiento, Guillaume de Sonnac fue miembro de una familia noble de la región francesa de Rouergue, que se desempeñó como gran maestre de la Orden del Temple entre 1247 y 1250. En 1249, el ejército cruzado francés al mando de Luis IX, junto con de Sonnac y sus caballeros templarios, desembarcaron en Egipto. Tras conquistar Damietta, iniciaron una marcha hacia el Cairo y quedó planteada la batalla de Mansurak, en la que de Sonnac perdió un ojo y 278 de sus 280 caballeros, pero pudo escapar con vida. Se reencontró con lo que quedaba del ejército francés y acamparon, pero los egipcios pronto los asediaron, y el gran maestre recibió una segunda herida en la cabeza y ya ciego, fue abatido por los musulmanes. La muerte de Sonnac y la captura de Luis IX marcaron el final de la Séptima Cruzada. Número 24. Renaud de Vichy. El francés Renaud de Vichy, de quien se desconoce su lugar y fecha de nacimiento, fue el 19º gran maestre de los templarios, entre 1250 y 1256.
Tras unirse a la Orden del Temple, fue designado preceptor de Saint-Jean de Acre en 1240 y maestre de Francia entre 1242 y 1249. Fue aliado y compañero de armas del rey francés Luis IX, quien promovió su nombramiento como gran maestre en reemplazo de Guillaume de Sonnac, muerto en batalla en Egipto. Sin embargo, poco después tuvo un diferendo con Luis por una misión diplomática a Damasco, encabezada por el mariscal templario Hugues de Dieu, que fue desterrado del reino cristiano de Jerusalén. Estuvo retirado en un monasterio desde 1252 hasta su muerte, el 20 de enero de 1256. Número 25. Thomas Bérard. Thomas Bérard, de que no se sabe cuándo y dónde nació, fue el 20º líder máximo de los templarios, entre 1256 y 1273. Escribió varias cartas a Enrique III de Inglaterra describiendo la desastrosa situación en Tierra Santa y abrió un periodo de colaboración con los hospitalarios y los teutónicos, órdenes tradicionalmente rivales de los templarios. Sufrió numerosas y dolorosas derrotas. La fortaleza de Safed fue tomada por los mamelucos y todos los caballeros de la guarnición, templarios y hospitalarios, murieron decapitados. Antioquía cayó en manos musulmanas para no volver a control cristiano. Bérard ordenó la rendición de Castelblanque y otras fortalezas cayeron en manos enemigas. Según la crónica del Templario de Tiro, el gran maestre murió el 25 de marzo de 1273. Número 26. William de Villou. Guillaume de Villou fue el 21º gran maestre de la Orden del Temple, entre 1273 y 1291, cuando murió en combate. Fue el último líder máximo de los caballeros templarios en dirigir la organización desde Tierra Santa. Se unió a los templarios en 1253, y es posible que haya participado en la Séptima Cruzada. En 1260 o 1261, viajó al reino de Jerusalén, siendo capturado cerca de Tiberíades, aunque lo liberaron poco después. En 1271 era el comandante templario de Trípoli y 2 años después sustituyó a Thomas Bérard como gran maestre. Murió de una herida durante el asedio musulmán de Acre, la capital de lo que quedaba del reino de Jerusalén. La caída de la ciudad marcó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. Número 27. Thibaut Courtin. Thibaut Courtin fue el 22º y penúltimo líder máximo de los caballeros templarios, entre agosto de 1291 y el momento de su muerte en abril de 1292. Su historia dentro de la orden es muy vaga. Nació en una familia noble francesa del área de Bois o de Chartres. Ingresó a los templarios antes de 1260, ya que ese año fue apresado durante un ataque a Tiberíades. Fue apodado monje Courtin por ser muy piadoso. Con los templarios en retirada de todas sus plazas ante el ataque del sultanato mameluco, un capítulo general de la orden reunido en Chipre eligió gran maestre a Courtin. Intentó recuperar la orden de sus sucesivas derrotas y murió en batalla en 1292, dejando la inmensa tarea de la reconstrucción a Jacques de Molay. Número 28. Jacques de Molay. Antes de ser quemado en la hoguera cerca de la Catedral de Notre-Dame de París en marzo de 1314, el último gran maestre de la Orden del Temple lanzó una profecía. Vaticinó que antes de un año sus 2 victimarios, el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V, estarían muertos, y el vaticinio se cumplió. De Molay fue gran maestre de los templarios entre 1292 y el momento en el que el papa disolvió la orden en 1312. Sin embargo, estuvo en prisión desde la redada de 1307 contra los templarios y fue torturado para arrancarle confesiones, aunque después se retractó de estas, lo que no le sirvió para salvar la vida. Número 29. Hugues de Perú. Hugues de Perú fue uno de los caballeros templarios arrestados y procesados por Felipe IV durante el proceso de exterminio de la orden. En marzo de 1314 fue condenado a cadena perpetua, salvándose de la hoguera, pero no de los horrores de una prisión francesa del siglo XIV. En 1297, Perú había impugnado la elección de Jacques de Molay como gran maestre. Entre 1304 apoyó a Felipe IV en su disputa con el Papa Bonifacio VIII. Perú recibió los mismos cargos que el resto de sus compañeros, que incluían herejía, sodomía, blasfemia, idolatría, práctica de ritos satánicos y corrupción. Número 30. Geoffrey de Gonneville. Geoffrey de Gonneville fue un maestro templario en Aquitania y Poitou, que en 1307 fue arrestado junto a muchos otros miembros de su orden por el ejército del Reino de Francia. Durante su interrogatorio por parte de Guillaume de Nogaret, abogado al servicio del rey de Francia, de Gonneville secundó las acusaciones en contra de los templarios sobre sus presuntos rituales satánicos. Este acto de traición salvó la vida del maestre templario, ya que no fue quemado en la hoguera, pero no pudo evitar una condena a cadena perpetua. Número 31. Geoffrey de Charnay. Geoffrey de Charnay fue preceptor de Normandía para los caballeros templarios. En 1307 fue arrestado, junto con todos los miembros de la orden que resultaron ubicables en Francia, y quemado en la hoguera en 1314.
Entre las pocas cosas que se sabe sobre la vida temprana de Charney está que fue admitido en los templarios por Amaury de la Roche, preceptor de Francia, quien aparece en la lista de miembros de la Orden del Temple. De Charney y muchos otros de sus compañeros se encontraban en Francia el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV ordenó capturar a los templarios, quienes confesaron bajo tortura los crímenes de los que resultaron acusados. En marzo de 1314, el último gran maestre, Jacques de Molay y de Charney, se retractaron de sus confesiones obtenidas bajo el suplicio, pero de todas formas fueron quemados en la hoguera. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo murieron todos los top 31 caballeros templarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.